Bueno, con la finalidad de poder presentar la nueva lista patrón de las aves de Chile. Aquí voy a conversar con los dos autores de la guía, Daniel Martínez, Esteban Villanueva y quien les habla, que es Joel Cabezas, para, como les dije, presentar la guía al público y hablar un poco al respecto para, de alguna manera, dilucidar algunas dudas que pueda tener la gente respecto a qué es una lista patrón, en qué consiste, para qué sirve y cómo se confeccionó, de dónde nació y un sinfín de otras preguntas que vamos a responder aquí junto a Daniel y Esteban. Entonces, como para empezar, me gustaría preguntarle a Esteban o a Dani, que quiera responder de forma simple para la gente, ¿en qué consiste una lista patrón? Joel, saludos, Esteban. Creo que tú hiciste una investigación al respecto del origen del concepto de lista patrón, Joel. Así que creo que en alguna medida tú tienes más información bibliográfica al respecto. Pero a grosso modo, y ojalá la puedas complementar después, pero a grosso modo una lista patrón es un listado que pretende cierta oficialidad de las especies que ocupan un territorio. Ese listado las define taxonómicamente y digamos que las oficializa como pertenecientes a ese territorio, que puede ser un territorio regional o un territorio a nivel país o incluso continental. Pero es un listado, es solo eso, un listado de las especies que están presentes en un área o en un territorio geográfico o político determinado. Las listas patrones no responden otras preguntas más que esas, más que listar las especies presentes en el territorio. En Chile estamos un poco mal acostumbrados o bien acostumbrados, porque lo que se ha publicado hasta ahora han sido, o dos de las principales que se han publicado hasta ahora, son listas comentadas o listas patrones, pero que involucran una sección de comentarios que involucran o que entregan información que justifica la presencia o la exclusión de una especie dentro de ese listado. Pero en estricto rigor y oficialmente no se trata más que de un listado de las especies presentes en un área. Claro, o sea, como para contextualizar un poco en términos históricos, obviamente las listas patrón nacen de una necesidad de tener un documento, por decirlo de alguna manera, que, como bien decía Dani, pudiesen listar a las aves de una región o de un país. Y todo esto nace, bueno, el nombre se compone por dos características que tuvo la primera lista patrón, que se publicó en España en 1954 como lista patrón, y fue patrocinada en ese tiempo por la SEO, y de ahí viene el término patrón, del patrocinio. Y por otro lado, el tema de la lista viene de este listado, que no necesariamente puede ser un listado de la especie, pero la primera sí se generó en base a un listado patrocinado. De ahí viene el término lista patrón. Por decirlo en inglés, se le conocen como las famosas checklists de aves, que son estos listados de aves donde uno puede ir chequeando, pero a la vez también tiene mucho que ver con la información que se tiene en el momento. Por tanto, eso es algo que vamos a abordar más adelante, pero se van desarrollando en base a la información que se va recabando respecto a las aves en determinado momento. Por lo tanto, no es lo mismo la lista patrón en un contexto totalmente distinto, que fue la primera que se hizo en el 1982 en Chile, versus esta lista que nosotros le estamos presentando ahora. O sea, son contextos totalmente distintos, en los cuales la información que se tenía en 1982 es muy distinta a la que se tiene hoy en día respecto a las aves que se pueden avistar, habitan en el país. Oye, dos conceptos bien interesantes que me hacen rescatar de lo que acabas de decir. Uno, el concepto de lista. Ayer veía un documental en la televisión acerca del nacimiento del listado de las especies en peligro de la UICN. Y claro, y parte cuando un zoólogo a mediados del siglo, o principios del siglo pasado, elabora una humilde lista de lo que él consideró que eran las especies de mamíferos y de aves en mayor riesgo de extinción en ese momento. Y esa lista, mecanografiada en la época, fue la base para que se visibilizara un todo, un contexto, un corpus de información. Y claro, hasta el día de hoy, o lo que queremos que mostrar nosotros ahora, que son las listas, nos damos cuenta que algo tan simple como listar un número de especies para asignarles un código o una residencia o una presencia en un área es suficiente para empezar a generar una oficialidad de la información. Y claro, otro concepto interesante es el de patrón, de patrocinio, es decir, que se espera que una lista patrón
obtenga el patrocinio de una comunidad o de una institución para validarla dentro de esa misma comunidad o del grupo de expertos o de interesados en un tema. Entonces, claro, lista y patrón habla de un corpus de información y habla de un apoyo, de un patrocinio o de una aceptación dentro de una comunidad para hacerla válida. Y en ese sentido es que cobra cuerpo y cobra sentido. Oye, Dani, en ese mismo sentido de lo que estamos hablando, entonces, independiente de la lista patrón de la que hablemos, pero ¿en qué situaciones o para qué se puede utilizar una lista patrón? Si tú quieres hacer una guía de campo de aves de Chile, por ejemplo, como un ejemplo, y yo he hecho 4, es inevitable que tengas que hacerte la pregunta de, bueno, ¿y qué especies incluyo en mi guía de campo? Si quieres hacer una guía fotográfica, si quieres hacer una recopilación de archivos de audio, ¿de qué me baso? ¿De qué me agarro para poder saber cuál es el número, ¿cierto? El universo de especies que debo incluir en mi trabajo. Y para ello necesitáis una lista. Necesitáis un listado de especies. Un listado de especies que está en un documento de referencia. Cuando yo hice mi primera guía de campo, el año 2004, publicada en el año 2004, pero trabajamos 8 años junto con Gonzalo en esa guía, tuvimos la suerte de que ya había sido publicada la primera lista patrón de aves de Chile, de Araya Mille. Entonces dijimos ya, ok, esta es nuestro listado. Estas son las especies que va a incluir nuestra guía de campo y trabajamos a partir de ella. Y bueno, y ahí ocurre que en el devenir del tiempo, desde esa fecha hasta ahora, ha habido otros esfuerzos editoriales, ha habido otras publicaciones como listas patrones de las de Chile que han un poco desdibujado esa claridad o han desdibujado, a mi juicio, esa información inicial. A partir de esas publicaciones o de ese lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Probablemente lo vamos a conversar en más detalle, pero a partir de esa incoherencia en la información fue que desde entonces que a mí me surge la necesidad de elaborar una lista patrón o definir los conceptos para hacer una lista patrón que adquiera un valor más coherente. Estoy hablando de conceptos de incoherencia o de dibujamiento, pero sé que lo vamos a redondear o lo vamos a revisar con más calma en lo que sigamos conversando. Pero obviamente piensa a nivel regional, piensa a nivel de decisiones de Estado con respecto a la protección o análisis de la biodiversidad, ¿cierto? Un país o una institución o una ONG o un grupo que quiera estudiar las especies de su área o a nivel nacional necesita información igual que un autor de guía de campo necesita información de la cual asirse, ¿no? De cual tomar como referencia. Y esa información esperamos que tenga cierta oficialidad. Entonces surge ahí el tema de las listas patrones vigentes hasta el día de hoy, ¿reflejan realmente, son un reflejo real de la biodiversidad o de la riqueza en aves que tenemos en Chile? Y esa es la pregunta fundamental, o la pregunta que nos llevó a elaborar una nueva propuesta de lista patrón. Mira, en ese mismo sentido, dentro de las personas que nos mandaron algunos comentarios o preguntas, preguntaban en qué era una lista patrón, ya respondimos eso. Bueno, como para poner en contexto la siguiente pregunta, en Chile con la lista patrón actual, que es esta, ya se han publicado 4 listas patrón. La primera fue en 1982 de Braulio Araya, la cual tuvo una segunda edición unos años después. Y en 2004 se publica esta lista patrón, que es la lista patrón de Manuel Marín, que es la lista comentada. Y en 2014 se publica en la revista La Chiricoca, que es esta, se publica la lista patrón de Rodrigo Barros, Álvaro Jaramillo y Fabrice Smith. Esta es la lista patrón del 2014, pero se publica el 2015. Y posteriormente, y la más actual es la que publicamos nosotros, que es esta, ¿cierto? Entonces, acaba de hacer una pregunta que dice así: esta lista patrón que nosotros hemos publicado recientemente, ¿en qué se diferencia de las listas publicadas actualmente? Y ahí la pregunta la quiero llevar tanto a las listas patrón existentes, las que mencioné, como a las listas también que andan dando vueltas por la red, en sitios web. ¿Qué diferencias tiene esta lista patrón? Sí, la pregunta que haces de en qué se distingue esta lista patrón que estamos nosotros entregando a la comunidad de interesados de las anteriores, es una pregunta que tiene varias aristas que algunas son súper complejas. Es un trabajo bien sesudo. Hay aspectos que tienen que ver con delimitar el área geográfica a la cual quiere referirse la lista patrón, ¿cierto? Un tema delicado. Y hay un elemento o me quiero centrar
ahora que estamos comenzando la conversación, me quiero centrar en un punto súper específico, súper específico. Ninguna de las listas patrones que hay mencionado dan un número de especies para Chile que parezca coherente a lo que ha sido la evolución de la ornitología en el tiempo. Por ejemplo, estoy quizás aventurando la idea, pero por ejemplo uno podría esperar que a medida que pasa el tiempo el número de especies de una región vaya aumentando porque se van sumando nuevos registros. Bueno, resulta que si vemos los números que abarcan estas listas patrones nos damos cuenta que oscilan. Unas tienen más, otros tienen menos, pero no es un tema progresivo. Entonces, ojo, si el número no va aumentando por el tiempo, por la cantidad de observaciones que se van sumando en el tiempo, es porque se están aplicando criterios que no son solamente las aves observadas en una región. Entonces, atención, ¿por qué no tienen por qué no avanzan de un modo lógico en el tiempo? Hay criterios y los vamos a ver más adelante. Pero yo me quiero centrar, porque la pregunta es súper compleja, abarca muchas aristas, pero me quiero centrar y terminar con una pura idea. Todas las listas patrones que han existido, o todos los listados que habitualmente uno revisa en la literatura, utilizan un criterio inclusionista para incorporar cualquier nuevo registro de una especie, se incorpora a la lista patrón. Todo lo que aparece en una región, en esta región que hemos determinado como nuestra área de estudio, si aparece algo, se incluye, lo que hace que vaya aumentando progresivamente el número de especies de una región. Pero resulta que, con ese criterio inclusionista, tenemos que Chile, humildemente, o por lo bajo, es un país con sobre 530 especies registradas. Y yo como ornitólogo de campo, y como lo he conversado con múltiples ornitólogos, sabemos que Chile no es un país de 500 especies. La riqueza de especies del país no abarca ese número. Somos el país en el neotrópico con menor número de especies, siempre lo hemos sabido. Pero 500 especies no tenemos. Entonces, las listas patrones que hay vigentes creemos que no reflejan la realidad de la riqueza ornitológica del país. Por ello, nosotros como primer cambio en editorial, porque es una propuesta editorial, como primer cambio en esta lógica de realizar una lista patrón, es que no seguimos un criterio inclusionista y dividimos nuestra lista patrón en dos listas. Una que es a la que llamamos la consolidada, en la cual están solo las especies que tienen registros confirmados en el tiempo o una presencia confirmada y con data suficiente como para poder asegurar su ocurrencia en el país o su presencia en el país, y una lista transitoria donde colocamos todas estas especies que no sabemos si van a volver a verse, que están mencionadas a veces en la literatura y no sabemos si son errores o si son especies que fueron mal clasificadas o lo que fuese. Dos listas, una consolidada que me entrega un número estable en el tiempo de la riqueza del país, y una transitoria donde podemos guardar todo lo que está sin data suficiente como para poder asegurar que son parte de nuestra biodiversidad. Bueno, también en ese sentido, dentro de la misma pregunta, una de las cosas que discutimos nosotros en la lista, que eso es algo también de lo cual nos preocupamos bastante, es de entregar bastante información en una introducción lo más clara posible respecto a los antecedentes tanto históricos como los antecedentes o los criterios editoriales que se utilizaron en esta guía. Y dentro de las cosas que nosotros mencionamos acá es que, por ejemplo, la lista patrón de Araya de 1982 incorporó el territorio antártico. Posteriormente, con Marín 2004 y la Chiricoca 20 en 2014, se excluye la Antártida. Entonces, acá te hago una pregunta en ese mismo sentido, de qué diferencia tiene esta lista patrón con el resto. ¿Por qué es importante incluir el territorio antártico? Yo sé que la respuesta a esta pregunta puede que algunos la tomen desde una lista que no sé si es atingente a una lista patrón. No vamos a discutir nosotros la legitimidad del reclamo territorial de la República de Chile en el llamado territorio chileno antártico. Y no es una lista patrón quien define qué es el territorio de Chile. Si nosotros queremos hacer una lista patrón de las aves de Chile, es decir, de esa entidad política, geográfica, determinada por un Estado, por una república, no vamos a decir qué es Chile y qué no es Chile. Quien dice que es Chile, es la República de Chile. Y hay un decreto vigente que determina cuál es el territorio chileno y lo divide en tres, ¿no? El territorio insular, el territorio continental y el territorio chileno antártico.
Nosotros no vamos a entrar en esa discusión de que la Antártica es de la ciencia, que es de todos, cosa que no es real. Además, ojo con eso, el Tratado Antártico lo único que hace es que ha congelado el reclamo territorial sobre el territorio, sobre el continente antártico. Fue un acuerdo diplomático después de la guerra, había demasiado agotamiento, demasiado ya desgaste, así que no iban a poner a pelearse por la Antártica, así que se decidió congelarlo. Vamos a ver qué pasa cuando el Tratado Antártico vigente deje de estar vigente, y vamos a ver cómo estos países que hablan de que la Antártica es de todos y es de todos y solo de la ciencia van a actuar frente al territorio. Eso no es tema nuestro, no es tema de una lista patrón. Nosotros nos llamamos lista patrón de las aves de Chile, y Chile lo define la República de Chile, y la República de Chile considera el territorio chileno antártico como parte de su territorialidad. Ya. Sí, y en ese mismo sentido, pero ahora llevándolo a estas listas que uno se puede pillar por ahí en algún tipo de checklist, en alguna feria, o que se puede pillar por ahí en internet, de entidades, por ejemplo, del gobierno, o de algún aficionado que haya hecho una checklist o lista. ¿Qué diferencia tiene este tipo de listas patrón con ese tipo de listas de las que te estoy hablando? Bueno, probablemente en que esas listas van a ser inclusionistas y van a considerar como especies chilenas estas especies que nosotros llamamos, le damos el estatus de errante, ¿no? Con menos de un registro. Especies que no responden a la pregunta de si las puedo volver a ver. Es curioso, es súper curioso que manejar un checklist de aves de Chile donde tienes 130 especies que probablemente no se vuelvan a ver. Quizás un 50% no se van a volver a ver en Chile, y quizás en el otro 50% tengamos que esperar un lapso entre 5 y 10 años para tener un nuevo registro. Y ahí están en los checklists. Date cuenta, un cuarto, casi un cuarto de las especies de Chile no responden a la pregunta de dónde y cuándo las puedo ver. Y si un listado oficial de las aves de una región, ponte tú, de un ministerio del Medio Ambiente, análisis de la riqueza ornitológica de la región de Arica y Parinacota, de la región metropolitana, si tienes que de pronto un 20% de las especies que están ahí son especies que probablemente nunca vuelvan a ser observadas, estamos frente a un listado que nos está entregando la información que requerimos, así de simple. Quiero ver a las personas que andan con un checklist con el falco de Iloreucus, o sea, pretenden ver falco de Iloreucus, pretenden ver o como nos ocurrió a nosotros con el tema de la egreta sacra, que aparecían en algunos listados. Por ejemplo, egreta sacra. En otra etapa de esta conversación podemos hacer lo que hacen las listas comentadas de Marín y de Barros et al., ¿no? Que es hablar de los casos locos, estos casos extraños que tienen mucha bibliografía, mucha historia, mucho anecdotario detrás de ellos. Pero son casos que dan una súper interesante conversación ornitológica, pero no me preguntes dónde ir a ver egreta sacra o dónde ir a ver falco de Iloreucus, porque quiero decir, mira, puedes ir a la Polinesia o puedes ir a Venezuela, pero acá en Chile no te puedo mandar a ninguna parte. Claro, y precisamente ese tipo de especies son las que nosotros incluimos en lo que le llamamos en esta lista patrón como la lista anexa transitoria. Sí, exactamente. Y esta lista anexa transitoria, quiero leer parte de lo que nosotros definimos en este texto como una lista anexa transitoria, que es un listado de todas las aves que han sido registradas solo una vez o en tan pocas ocasiones que es imposible prever su futura ocurrencia. También se incluyen especies citadas en la literatura, pero que han sido, sin mayores argumentos, desestimadas por otros autores. Es probable que en el tiempo algunas de estas especies puedan ser incorporadas en la lista patrón consolidada. Entonces, la gracia de esta lista es que si bien están todos estos casos que muchas veces son medios polémicos, no cuentan con suficiente evidencia, pero también están esas observaciones. Y aquí lo quiero llevar al tema de la plataforma de IBER, que cada vez se van incorporando nuevos registros y avistamientos de cosas medias raras. Cuando digo raras me refiero a que no estaban descritas para el territorio chileno. Y nosotros las incorporamos en esta lista transitoria, lo cual permite que eventualmente la comunidad ornitológica vaya juntando, por decirlo de alguna manera, evidencia para poder moverlas desde la lista transitoria hacia la lista consolidada, pero eso en dependencia de que se vaya registrando, como mencionamos nosotros acá, la ocurrencia y podamos prever esa ocurrencia o el estatus del ave cambie respecto a
a la primera instancia de registro. Bueno, obviamente las aves y las comunidades biológicas están en permanente cambio y probablemente en la clase ave es de las que son más, los cambios que presentan a lo largo del tiempo sus poblaciones son los más evidentes, ¿no? Por lo carismáticas y por lo fáciles de observar que son. Y claro, pasan cosas súper locas en las comunidades de observación, en las comunidades ornitológicas. Y le pasan cosas locas a los observadores, a los ornitólogos de todos los tiempos. A mí una cosa que me entristece un poco esta idea de que como que la ornitología de Chile se existe desde que existe IBIR. Mal, súper mal, súper mal. Ahí te cuento al tiro un caso. Apareció Mimus dorsalis. Primer registro de Chile, Mimus dorsalis. No, pues viejo. El primer registro de Mimus dorsalis en Chile es del año 99, publicado por mira los que te voy a nombrar, por Fielce y Crave, en su libro Birds of the High Hundred. Ahí está, registrada para Chile. ¿Qué ocurre? Que yo en mi guía del 2004 la incluimos citando a Fielce y Crave. Y resulta que todos los autores posteriores dijeron simplemente no, invisibilizaron ese registro. Y ahora aparece el año 2024 con fotos por IBIR y resulta que es el primer registro. Error, pues. Ahí estamos cometiendo un error porque estamos excluyendo una historia mitológica a priori por criterios que no están bien definidos. Y pasan otras cosas en otro sentido. Yo me acuerdo perfectamente, estaba ahí en la reunión de los Nords cuando Aguirre et al. Llegan y mencionan el primer registro de Molotus rufoaxilares para Chile en Arica. Y muestran una foto en que se veía un mirlo, pero la foto era re mala, no sé, ya, pero no teníamos registro, no había ningún otro registro de otro histérido parecido en la región de Arica, y lo que más calzaba era probablemente rufoaxilaris. Con el tiempo se entendió que no, era un error. El Molotus rufoaxilaris aparece en las guías de Araya en la observación en Arica, pero no, fue un error. Era el primer Molotus bonaerensis en Arica. Ahí apareció la especie en Arica y ahora si vamos a Arica y a los valles del Yut y Arzapa vemos mirlos por todos lados. Pero resulta que ahí podríamos haber dicho ya, este fue un error. Fue publicado, apareció en las primeras guías de campo de aves de Chile. Pero ahora sabemos que el Molotus rufoaxilaris reaparece hace 10 años atrás en la zona central y ahora tenemos una población reproductora parasitando el tordo. En tordo es una historia increíble de una especie invasora y resulta que tenemos, claro, una especie que aparece como errante, se desestima como un error, pero ahora aparece y hay que considerarla residente. Y puede que otras especies en el futuro aparezcan datas para poder decir, sabes que el tipo ya no es un errante, quizás es un visitante, es accidental, y quizás es una especie accidental en el tiempo, como decir, sabes que este tipo es más que accidental, es visitante. Obtuvimos data como para poder entender que ya tiene un patrón de desplazamiento que lo lleva a Chile. Y puede ser que en algún momento un visitante se transforme en residente, como pudiera estar ocurriendo con la Mimus triurus, ¿no? Con la tencrada blanca. Pasan cosas. Las listas de patrones tienen que ser publicadas periódicamente. Yo creo que un rango de cada 10 años sería suficiente, o 5 o 10 años para poder asumir los cambios en taxonomía, actualizarse taxonómicamente y poder reordenar un poco estos casos extraños. Pero ojo, y aquí una apuesta, todos esos casos que puedan darse en el lapso de 10 años, no me cabe la menor duda que van a afectar de manera directa a nuestra lista transitoria. Pero en ese mismo lapso de tiempo, los cambios en la lista patrón consolidada van a ser, yo creo que mínimos, que quizás no abarquen a más de 2 o 3 especies. Y tomándome un poco de una de las cosas que dije al principio respecto al tema de las listas patrón, que surgen, cada una está hecha, como decía, en base a un contexto de conocimiento, ¿cierto? Entonces también hay que considerar que, claro, esos errores que uno hoy día puede decir, pero se cometió un error, estamos hablando de un momento en el cual la información comparado con la actualidad era muy distinta. Y segundo, todavía no irrumpía una de las grandes revoluciones, por decirlo de alguna manera, en la observación de aves, que es la plataforma de IBIR. En Chile irrumpe entre la publicación de Marín de 2004 y la publicación de las Chiricocas. Hay todo un cambio en los fenómenos de observaciones de aves. Y eso, con la cantidad de observadores que hay hoy día, eso también va a ir creciendo. O sea, estamos, como bien dice Dani, yo creo que el periodo de actualización de estas listas va a tener que ser mucho más acotado de lo que tradicionalmente se hacía, porque se van a ver cambios, como bien dices tú, la gente que está saliendo a observar, los ojos que hay mirando hacia el cielo es un número mucho más grande que hace varias décadas atrás. Las aves van a variar en el tiempo según la disponibilidad de hábitat para ellas, ¿cierto? Los cambios en el paisaje y obviamente, probablemente, sin duda, según los cambios que
se vayan dando los macro cambios climáticos o lo que fuese. Al margen de cómo cambian las aves, que van a seguir cambiando, van a seguir adaptándose a las diferentes situaciones, hemos visto una evolución o un cambio en la metodología de cómo hacer ornitología. Y la gente joven piensa que la ornitología parte con eBird, y resulta que eBird está asociado a una cosa. Uno es a una gran cantidad de observadores en terreno y a la posibilidad de fotografiar los registros, ¿cierto? Entonces ahora cada vez se fortalece más la idea de, para los validadores de IBIRD, pucha, si no hay foto es bien difícil, si no está la foto es bien difícil poder validar un registro de una especie rara, ¿cierto? O poco documentada. Y si no hay foto, la pregunta es, ¿cómo fue que no sacaste una foto, po? Si todo el mundo saca fotos. Hace 20 años atrás, la única posibilidad era sacar diapositivas. Y la accesibilidad a las cámaras fotográficas y el costo del revelado la hacía un ejercicio de élite. O sea, había muy pocos fotógrafos, ¿ok? Pero hace 50 años atrás, nadie sacaba fotos. Y de 50 años atrás hacia atrás, digamos, hacia el pasado, lo que hacían los ornitólogos era cazar y preparar colecciones de pieles. Esa era su metodología. Entonces, decir que los viejos a principios de siglo se equivocaron con un pájaro porque se perdió la piel es hacer ojos ciegos de una metodología que era, el tipo la capturó, preparó la piel y probablemente la mandó a alguna institución al extranjero que era la metodología o dentro del país para que clasificaran esta especie rara. Entonces probablemente los antiguos tenían mucha más evidencia de sus registros que nosotros, que una foto desenfocada o una foto que no da información suficiente. Hay especies, perdónenme, hay grupos y géneros que no basta con la foto. O sea, son tan parecidos, ¿cierto? Algunos tiránidos, algunos escolopácidos, que, ojo, si no es con las medidas del ala, si no es con las medidas del tarso, si no es con la vocalización, no podemos decir qué especie es. Eso lo podían hacer los viejos con la piel en la mano. Podían discriminar mucho mejor que nosotros que con una foto con la piel del ejemplar en la mano. Entonces podríamos ser alguien, un joven entusiasta adicto a los gráficos y a las estadísticas, el índice de equivocaciones en el pasado versus el índice de equivocaciones en los registros en el presente. Yo creo que estaríamos bien peleados, ¿no? Si es que quizás capaz que salgamos perdiendo y nos equivoquemos mucho más ahora con toda la disponibilidad y con toda la cantidad de observadores que hay que en el pasado, porque la metodología era diferente. No podemos desestimar lo que se vio en el pasado. Por eso en nuestra lista transitoria incluimos todas aquellas cosas que menciona la literatura. Y en otro trabajo, que es diferente, una lista comentada, podrán entregarse los antecedentes al respecto, como bien lo hace Marín y Barros en sus listas comentadas. En base a todo lo que hemos estado conversando, entonces, ¿qué define una ave como chilena? ¿Cómo podríamos responder esa pregunta? Esa pregunta son esas preguntas geniales, son esas preguntas que son tan simples, pero que encierran corpus de información enorme. Yo me vengo haciendo esa pregunta desde el año 90 y tanto, o ya, no exageramos, del 2004. Desde el año 2004 que me vengo haciendo esa pregunta. Bueno, porque si quieres, yo como ilustrando en mis guías de campo, pucha, tengo que ilustrar 150 especies más porque son errantes. Por eso en nuestra guía del 2017 con Gonzalo usamos un criterio diferente y solamente incluimos en esa guía especies con sobre 5 registros confirmados, para evitar agregar especies que quedara otro ladrillo, como tanto nos han criticado, que nuestras guías de campo son tan gruesas. Pucha, sí, es cierto, no son para la mochila, pero quieren información. Si quieren información hay que agregarlo. Finalmente, después de darle muchas vueltas, esa simple y compleja pregunta yo la respondo del siguiente modo. Un ave chilena es una especie a la cual yo puedo responder dónde y cuándo puedes ir a ver esa especie. ¿Dónde? Porque hay un hábitat definido para esa especie. ¿Y cuándo? Porque yo le puedo asignar una temporalidad si es que no está presente todo el año. Pero te puedo decir con una certeza, no con absoluta certeza, pero te puedo guiar o aconsejar a dónde ir a buscar tal o cual especie, porque tengo data suficiente como para decirte en qué lugar y en qué fecha. Esa es una ave chilena. Y entonces, según nuestra lista patrón, ¿cuántas especies de aves hay en Chile, según la lista consolidada? Hay 455 especies. 455 especies. Claro. Y hay otras 143 especies. 143 especies. Especies de la lista transitoria. Ojo, igual es interesante. Igual algo como esto da para hablar caso a caso. Igual, por ejemplo, dentro de las 455 especies de aves chilenas de la lista consolidada,
igual hay algunos casos que pudieran ser discutibles. Por ejemplo, piensen ustedes en los Procellariiformes, el ave oceánica, el ave marina. O sea, si el ámbito de desplazamiento anual de un albatros es literalmente alrededor de todo el hemisferio sur, y le pasa a muchas otras especies, hay varias que han aparecido en Chile varias veces, pero no tenemos datos suficientes como para saber si esas apariciones tienen que ver con que el ave es visitante, un visitante regular del área, o simplemente se trata de ejemplares que sufren una accidentabilidad, ¿cierto? Ojo en estos conceptos, que en algún momento hay que hablarlo, ¿no? Nosotros usamos el concepto de residente, de visitante, de accidental y de errante. Y alguien alguna vez decía, oye, pero errante es alguien que va por la vida, como el albatros errante. No, ojo, son conceptos que están siendo utilizados dentro del contexto de la lista patrón. Es como que nos pusiéramos a decir, oye, ¿por qué Linneo dice familia y género? Si la familia, cuando yo estoy en mi familia, somos todos cosanguíneos. Y la familia en términos taxonómicos no habla de consanguinidad, no habla de ejemplares de un mismo núcleo macho-hembra, ¿no? Obviamente son conceptos utilizados para ese contexto, para ese uso. Entonces hay especies que no sabemos bien todavía lo que son, pero igual la data permite prever su aparición. Y eso las hace como parte de la lista consolidada. Tenemos 2 listas, ¿cierto? Nosotros proponemos 2 listas, una consolidada y una transitoria. En la consolidada están todas las especies que responden a una pregunta bien sólida, y es ¿dónde y cuándo la puedo ver en Chile? Especies que forman parte de la riqueza de aves de Chile. Y la otra, todas aquellas que han sido mencionadas en la literatura, registros nuevos de un solo ejemplar en el tiempo, algunos que han sido dudosos, etcétera, etcétera. Un montón de anecdotarios. Pero el límite, hay muchas especies que están en un límite que es súper discutible y súper complejo hay que meterse en la data para poder saber de qué se trata. Y es ahí donde quería contarles a la comunidad que entran ustedes, porque yo tenía esta propuesta de 2 listas y accedí al conocimiento que tiene Esteban con respecto a las aves de Chile, y a tu conocimiento desde la academia, Joel, que tiene de todo este mismo tema, y les pedí ayuda para poder darle a este trabajo una mayor robustez, y que me ayudaran a analizar estos casos complejos, y que me dieran, por supuesto, su criterio respecto de los contenidos generales de cómo justificamos esta propuesta. Y es ahí donde con el tiempo ustedes le pusieron tanta energía y me ayudaron tanto a reconstruir todos estos listados, que se ganaron por derecho absoluto la coautoría del trabajo. Y es por eso que yo finalmente, por eso vamos los 3 con esta apuesta. Creyeron en el sentido y me ayudaron, por supuesto, y después juntos trabajamos para poder darle un sentido, darle una solidez. Desde lo taxonómico, revisando la bibliografía y las propuestas de taxonomía, hasta el tema de aplicar criterios. Y criterios que van para saber si, oye, esta especie, ¿qué hacemos con ella? Está en un borderline, está en el límite de ser una cosa y otra. Y bueno, y aplicar un criterio y atrevernos a construir toda esta sección de notas, estas notas que no son las notas de una lista comentada. Al final de cada listado tenemos una sección de notas en la que damos algunas justificaciones rápidas de por qué su inclusión, su exclusión, el estatus, su historia taxonómica, sus discrepancias taxonómicas o lo que fuese. Y todo ese trabajo lo hicimos en conjunto, ya como autores los 3. En base a lo que estaba diciendo Dani, nuestras reuniones, por un tema de distancia obviamente, fueron en esta dinámica, conversaciones eternas durante mucho tiempo y revisiones, no sé, ya perdí la cuenta de las veces que revisamos el documento, pero fue un trabajo bien bonito en el cual nos incorporamos. Bueno, yo fui el último en incorporarme, por eso el orden también de los autores. Fue un trabajo colaborativo al 100% y para mí fue una bonita experiencia. Sí, es que fue súper bonito y quiero que esto llegue a la gente. Fue súper bonito porque somos 3 tipos que nos apasiona el tema de las aves, y estuvimos durante meses hablando de aves, nos juntamos a hablar de las aves y hablábamos de especies, de grupos, de especies, de temas súper puntuales. Y claro, cuando hablamos de las aves, mientras nos volteábamos a buscar la literatura, indagábamos en la web la información disponible, también surgían las historias personales con respecto a las especies, nuestro conocimiento de ellas. Y una lista patrón, que es un texto que no tiene monito, que no tiene color, que no tiene anecdotario, es el cuerpo del conocimiento de la riqueza ornitológica de una región. Sí. Entonces nos enfrentó a eso. Nos enfrentó a nuestra riqueza de aves. Claro, fue muy bonito también, como bien lo dices tú, de discutir respecto a eso durante meses. Yo esperaba las reuniones con
con muchas ganas. El tema de sentarme aquí a hablar y de repente nos quedamos pegados en una especie fue bonito. Y en ese días que no había días que no avanzaba más de una o dos especies. Claro, porque De dos, tres sesiones de Zoom, de Meet. esto fue una revisión exhaustiva de las aves de Chile. Pues no fue, lo voy a decir de esta manera, pero no fue un copiar y pegar. O sea, fue un trabajo bien prolijo de la riqueza, como bien dice Dani, de la ornitofauna chilena. Pudimos haber hecho algo súper fácil y era agarrar la última lista patrón Claro. publicada y agregar las especies nuevas de ese momento a la fecha y publicarla. Hubiese sido el mismo criterio inclusionista, el mismo criterio exclusionista geográfico y hubiese sido IPIOR nuestra única fuente y no hubiésemos revisado más allá de lo que el horizonte inmediato de esta nueva era del acero ornitológico. Pero no fue lo que hicimos. En ese mismo sentido, lo que yo quiero transmitir también a la gente que vea este video es que de alguna manera también dentro de nuestras conversaciones queríamos que este libro, que si bien como mencionó Dani, es un libro que no trae ilustraciones, no es con dibujitos, bueno, le agregamos unas ilustraciones de Dani en algunas páginas, unos bosquejos de aves, pero no es una guía de campo como muchos pensaban, pero queríamos de alguna manera mostrarla a la gente, no por un tema de mostrar nuestro trabajo, sino que en realidad era acercar a la gente este tipo de material. Una de las cosas que yo le comentaba a Dani cuando empezamos con todo esto, y yo le decía, a mí me llama la atención de que muy poca gente conoce una lista patrón. Más allá de los que están realmente metidos en la ornitología pura y dura, conocen sobre este documento. Estamos hablando de un documento que en Chile existe desde el año 82. Entonces me sorprendí cuando yo empecé a hablar con gente respecto a las listas patrón. Por eso es que después subimos material como para de alguna manera, como dices tú Dani, hacer escuela del tema, como para ir metiendo el concepto de lista patrón en la gente, en el pajarero. El chico, la chica que se dedica a pajarear, no necesariamente en la academia. Por eso es un texto que le dedicamos una introducción súper rica en información, es súper fácil de utilizar y la queríamos acercar a la gente. Y yo creo que de alguna manera lo estamos logrando, si bien es lento porque la gente está acostumbrada a un libro de aves con ilustraciones y este no es un libro con ilustraciones. Obviamente trae una ilustración muy bonita que hizo Baco, pero es un libro que es un compendio de mucha información ornitológica desde los primeros naturalistas que describieron a aves chilenas hasta el presente. ¿Qué quieres trabajar? ¿Quieres trabajar ecología de las aves por regiones? ¿Quieres trabajar en un listado, hacer un checklist regional? ¿Quieres hacer un trabajo sobre la riqueza de la ornitología? ¿O quieres buscar las especies que están amenazadas o las vulnerables? Cualquier cosa que quieras hacer en torno a las aves necesitáis de una lista oficial de cuáles son las especies de aves del país. Y acá te entregamos una propuesta de eso con una limpieza, ¿no? Con un corpus bien consolidado y otro que es un poco más transitorio, como nosotros le llamamos. Para seguir la conversación en el tema de los criterios y de todo eso, de cómo se fue confeccionando esta lista, nosotros tuvimos que llegar a un consenso de unificar los criterios. Éramos 3 personas. Dentro de nuestros criterios para enlistar a las especies chilenas, nos teníamos que basar en alguna clasificación taxonómica vigente, en algún listado que tuviese la nomenclatura más actualizada de las aves, pero decidimos utilizar como referencia el listado de Clements, el último listado reportado que es Clements 2024. Y aquí yo te pregunto, ¿por qué decidimos, para que tú le expliques a la gente, por qué decidimos utilizar Clements 2024? A ver, la ciencia que define qué es una especie se llama taxonomía, y la taxonomía ordena a las diferentes unidades o conceptos de especies en lo que ya sabemos, ¿no? En la filogenia de clase, orden, familia, género y especie. Costó, desde que Linneo publica su sistema Nature, costó, pero ya se universalizó, y si yo quiero describir una nueva especie, tengo que insertarla dentro de la nomenclatura zoológica dictada por la taxonomía, según sus criterios, según sus designaciones, según su protocolo. Decía Buffon, taxonomía, ciencia imperfecta. Decía Darwin, todo biólogo, todo naturalista sabe perfectamente qué es una especie, pero todavía no nace ninguno que sepa definir qué es una especie. Y decía por ahí, me acuerdo de una conversación, Andrés Charrier me decía, la taxonomía es un arte. Bueno, todas esas frases apuntan en una misma dirección, y es que cómo clasificamos unidades biológicas que están en permanente adaptación, o como se dice, en evolución, ¿cierto?
se están cambiando en el tiempo. ¿Cómo podemos pensar que hay una unidad? Bueno, el especie es una unidad biológica atingente a un momento, a un conocimiento, a una temporalidad humana, ¿cierto? Las especies evolucionan como decía Darwin, en eones, en mucho tiempo. Bueno, nosotros estamos en algo que se mueve, lo estamos encapsulando en un concepto. Puede ser discutible, puede ser súper discutible la validez de la taxonomía, pero la taxonomía es quien define lo que es una especie. Esta cosa como en permanente cambio, en movimiento, hace que la taxonomía sea una ciencia en permanente revisión. Si bien hoy por hoy se puede decir que están prácticamente todas las especies de aves clasificadas, todavía ocurren cosas, pues. Y en Chile se han descrito 2 nuevas especies o 3 nuevas especies en la última década. Y con la evolución de las técnicas de la genética y todo, se pone a trabajar en un grupo de ejemplares, en una cantidad de información biológica, de datos, puede sacar conclusiones taxonómicas al respecto y encontrar que una población de lo que se consideraba una especie realmente sean 2, o viceversa, de lo que se consideraban que eran 2, es realmente una. Esos cambios siguen ocurriendo y ocurren en forma independiente, ¿cierto? Investigadores que trabajan independientemente con diferentes grupos específicos porque se les ocurrió trabajar en ellos. No es que haya una permanente revisión de la totalidad de los grupos o de las clases o de las familias o de las especies de aves. Alguien trabaja en un grupo y saca conclusiones. Y eso hace que las conclusiones de un trabajo vinculado a taxonomía, que postula de monto un cambio taxonómico o una nueva especie, pasan por un protocolo que es una publicación. Y esa publicación pasa por un siguiente protocolo, que es la revisión editorial, una vez que se publica, por la revisión de pares. Y la comunidad científica se puede demorar un tiempo en incorporar estos cambios. Y ocurre que se forman asociaciones como están el SAC o el NAC, o en Europa, de grupos de ornitólogos que trabajan en torno a las aves de su región, y de pronto propuestas que vienen de otra región puede que no sean 100% incorporadas o inmediatamente incorporadas. Entonces hay que decidir qué, igual como nosotros tenemos la lista patrón, qué taxonomía vigente vamos a adoptar para nuestra lista patrón. Y nosotros adoptamos Clement y la contrastamos, ojo, con SAC, que es el Comité de Revisión Ornitológica del Neotrópico. Y a ratos no podemos evitar también aplicar criterios que son un poco personalizados. Oye, si el fiofío del norte no es la misma especie que el fiofío de acá, pero bueno, sigue siendo para la taxonomía la misma especie. Ahí tenemos que, digamos, frenar nuestros ímpetus y adoptar un listado oficial. Igual como esperamos que la gente pueda adoptar nuestra lista patrón como algo oficial, nosotros adoptamos una taxonomía para nuestro listado patrón. Y puede ser que algunos tengan otra institución o otro grupo de referencia que discrepa en algunos casos, no en todos, y podemos tener más de una propuesta, más de una observación. Eso en la mayoría de los casos nosotros lo mencionamos en las pequeñas notas. Por ejemplo, aquí estoy mostrando la lista transitoria y aquí una vez que finaliza cada una de las listas hay una serie de notas que van acompañadas de un numerito. Entonces la idea es que si en alguna de las especies que están listadas tiene un numerito, uno puede ir a revisar la nota porque algo interesante aportan esas notas. Y quiero comentar, por ejemplo, por qué es importante actualizar las listas patrón, porque la taxonomía también va cambiando, aparte de los avistamientos y todo eso. Y aquí pongo un caso de nuestra primera guía de campo, que es la guía de campo de Araya. En la especie, por ejemplo, en el aguilucho, cuando uno lo busca en esta guía, y no es que esté malo, pero en esa época, la taxonomía vigente de la época, el aguilucho estaba clasificado como buteo poliosoma. Cuando nos vamos a la primera guía de campo a color de Chile, que es la de Jaramillo, y uno ve esta edición que tengo yo es del año 2005, cuando uno busca al aguilucho, se encuentra con que el aguilucho acá sigue siendo llamado como buteo poliosoma, pero posteriormente, con los nuevos avances de los estudios de la especie, en las siguientes guías de campo cambia al género que lo conocemos hoy en día, que es género Etus. Entonces, por eso es importante esta actualización. En términos de por qué también utilizamos el criterio de Clements 2024, es netamente porque es una de las listas que se ha ido actualizando con mayor frecuencia. Entonces hay varias especies que han sufrido cambios. En las notitas que están al final de cada lista, nosotros aclaramos cuando una especie, por ejemplo, en Clements fue cambiada, pero en el comité que nos corresponde a nosotros por el neotrópico, que es el SAC, no ha sido cambiada, por ejemplo. Hay que entender la complejidad de la taxonomía, de la ciencia taxonómica. Entonces, claro, no se trata de que yo publico, hago un trabajo y publico y propongo un cambio y todas las instituciones cada 24 horas a las 12 de la noche, todos los motores taxonómicos del planeta
planeta cambian a algo porque alguien incorporó, ticleó el nombre y apretó un botón y ¡pum! Se cambia todo. No, porque hay comités. El SAC es un comité que está, en el cual forman parte los más reputados ornitólogos norteamericanos, digámoslo, y europeos, con muy pocos latinos, y deciden y discuten estos cambios taxonómicos que surgen de trabajos independientes. No es que estén revisando todo. Alguien publicó algo, oye, publicaron esto, ¿qué opinan? Y empiezan a opinar, y de acuerdo a su línea de opinión y de discusiones que pueden tardar meses, toman una decisión y en algún momento dicen al secretario de turno, oye, ya sabes que todo en la base de datos cambia porque ya hemos decidido que esa propuesta que se publicó hace 10 años atrás, hace 5 años atrás, de no sé qué investigadores independientes, que ya pasó por Clemen, que pasó por NAC, nos parece que también es válida y lo incorporamos. Entonces, por eso dije, Buffon lo decía, taxonomía, ciencia imperfecta en permanente cambio. Y van a surgir siempre estas discrepancias. Un punto que es súper relevante y es que, ojo, comunidad joven, los nombres científicos son la única denominación válida para una especie biológica. El nombre científico. Y lo que la taxonomía diga en el tiempo y lo que estas discusiones generen en el tiempo es lo que tenemos que aceptar y tenemos que tomar. Y cuando yo propongo un cambio taxonómico, hoy en día lo tengo que proponer a partir de una publicación con fundamentos duros, ¿cierto? Desde la genética hasta la etología, las vocalizaciones, el comportamiento, etcétera, etcétera. Mientras estas instituciones, estos grandes comités deciden qué hacen, el tema de fondo es la publicación que origina un cambio. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a consumir el inicio de todo cambio taxonómico. Una publicación, un paper de un autor o generalmente de un autor y varios más que proponen algo, que hacen una revisión de trabajos que tardan años en realizarse y que se cristalizan en una publicación que se entrega a la comunidad científica a través de una revista especializada que pasó por un comité editorial que la corrigió, que le pidió mejoras y que aceptó editorialmente publicarlo. Y ahí entra a la discusión, ahí entra a la comunidad. Y aquí esa propuesta es revisada por las instituciones, por los comités y se incorporan a la taxonomía oficial de las diferentes regiones. Entonces el proceso es súper largo. Pero ¿dónde nace todo? Nace todo en los autores, ¿cachai? Que se la juegan. Ahí está la gente joven, habitualmente, que se la juega y durante años hacer un trabajo serio en torno a taxonomía. Está pasando con la Barrosi. Y viene un paper que salió, se determinó en base a sus resultados que tenía una divergencia, que era una especie distinta y aparte las otras también se suman como posibles especies distintas. Se somete a juicio del comité, se eleva una solicitud y ahí están discutiendo todavía. Entonces, ¿podemos decir que la Barrosi es una nueva especie de golondrina de mar? Oceanites pincollae. Ahí parte la teleserie taxonómica chilena moderna, Subantártica. Subantártico, la fastura subantártico. Ahí continúa la teleserie taxonómica. Claro. Después viene el tema de Patagona gigas peruviana, con todo ese complejo tema con respecto a simplemente la denominación de Chagre, que le quisieron poner. Sí, Patagonia es Y ahora tenemos el tema de la Oceanites Barrosi. O sea, las discusiones taxonómicas, las publicaciones, la aceptación de los comités es algo activo. Es una teleserie que no termina. Bueno, y también ahí podemos, aprovecho, rescatar un poco lo que ocurrió hace algunos años con el tema de la misma lechuza, que en un momento la lechuza cambió a Tito Furcata, de Tito Alba a Tito Furcata, después volvió a Tito Alba, la americana, y recientemente se aportaron más datos y, sí, en realidad era Tito Furcata. Y los comités... ¿Cuántos años que tenía eso? Claro. Mira, hay un tema que es súper interesante que también que tiene que ver con nuestra lista patrón. Como las comunidades biológicas, digamos las especies, sufren variaciones por un tema altitudinal o distribuciones muy extensas a lo largo de latitudinales o lo que sea. Los taxónomos que cazaban bichos, como Heyman, que cazaban bichos, y los revisaban las pieles y medían, establecían de pronto que una población de una misma especie, viendo las pieles, midiendo los tarsos, midiendo las alas, midiendo los cúlmenes, los piquitos, decían, esta población es una subespecie distinta. Y le asignaban un nombre, un tercer nombre al binomio, solo morfológico, por un tema de una tasa de mayor tamaño según una distribución. Y asignaban una subespecie. Y resulta que en la mayoría de los casos siempre hemos sabido las subespecies que existen. Desde la ornitología más clásica que se sabe cuáles son las subespecies. Y nosotros incluimos en nuestro listado, en la lista patrón, fuimos súper majaderos e incluimos todas las subespecies conocidas y aceptadas a la fecha para cada especie.
Porque ha ocurrido, y lo vemos, que de pronto la genética dice, oye, ¿y esta subespecie qué tal si la revisamos genéticamente, conductualmente, en términos de sonido? ¿Y qué ha ocurrido últimamente? Que en la mayoría de los casos estas subespecies se han transformado en especies plenas, en especies válidas. Y no estoy exagerando. Por ejemplo, Upucertia saturatior es conocida desde los años 1912 y recién se considera especie plena, una subespecie de Dumetaria, ahora en los 2000, a principios del 2000 quizá. Cinclodes albiventris, antes subespecie de Cinclodes fuscus. Recientemente, Diomedea sanfordi, antes subespecie de Diomedea pomófora. Diomedea antipodensis, antes subespecie de Diomedea exulans. Pterodroma gouldi, antes subespecie de Macroptera. O sea, siempre se ha sabido que existen las subespecies y nuevos estudios genéticos permiten determinar que esa subespecie es una especie plena, a lo que se llama el split. Entonces, ¿por qué ponemos nosotros las subespecies? Porque ojo con esas poblaciones que son divergentes, que difieren de las poblaciones a partir de las cuales fueron clasificadas. Porque la taxonomía está en permanente revisión. Insisto que Elenia albices modesta o Sonotrichia capensis, hace un tiempo lo discutía con alguien, yo creo que Sonotrichia capensis australis es una especie diferente de Sonotrichia capensis. Pero es lo que yo creo. Pero hasta que alguien no haga el trabajo genético, no se va a... y lo publique en una revista especializada, con una revisión editorial, y lo publique y pase ahí la comunidad, los comités a revisar esa información, es que no vamos a ver un cambio en la nomenclatura taxonómica vigente. Complementando un poco eso, de alguna manera hay que ser conscientes que todo lo que es la clasificación de especies es demasiado dinámica, cambia constantemente y más aún cuando en las últimas décadas la clasificación de especies se revolucionó con la llegada de las técnicas moleculares que antes no existían. Absolutamente. Entonces estamos hablando de que piensa que, imagínate que la PCR, que es como lo que prácticamente hoy día es lo más conocido como que fue el boom durante la pandemia, la PCR se inventó en el 85. O sea, estamos hablando de que ninguno de los naturalistas que describieron a las aves de Chile como tal las conocía en las listas de campo y todo eso, o sea, las guías de campo, no existía en esa época. Pues entonces estamos hablando que la secuenciación es posterior a la PCR. O sea, estamos hablando de técnicas moleculares que aparecieron ya a finales del siglo XX, principio del siglo XXI, y hoy en día prácticamente uno tiene acceso a esas tecnologías de forma muy, muy fácil. No es barata, pero es fácil acceder. Me refiero que hay varios grupos que ofrecen esos servicios. Y hoy en día los estudios han comenzado a masificarse en términos moleculares y han empezado a entregar un montón de información que antes los naturalistas, los investigadores no conocían, no tenían a la mano porque no existían las tecnologías. Entonces, obviamente hoy en día se van a ver estos cambios prácticamente todos los años que están haciéndose en los listados taxonómicos de especies de aves. Estos cambios de tanto de split como de lumpers, de juntarlos o de separarlos. Entonces, esos cambios los vamos a ver cada vez más frecuentes. Y más aún, hoy en día existe un proyecto que consiste en tratar de secuenciar el genoma de todas las aves del mundo para tratar de hacer el árbol filogenético más detallado, con mejor resolución posible, para entender la evolución de las aves. Y esa información, créeme que va a empezar de hecho, hay algunos estudios que son algunas corrientes de pensamiento que indican que la cantidad de aves podría dispararse hasta 18.000 especies, siendo que hoy en día tenemos 11.000 especies de aves. Y es maravilloso. Y los cambios taxonómicos, aunque a algunas personas les parezcan como engorrosos, hay que incorporarlos. Y las nuevas generaciones de ornitólogos tienen que empezar a acostumbrarse a usar el nombre científico. También. El nombre científico es la única designación válida para las especies. Si queremos hacer trabajo de domingo, ya que quedemos con el nombre que esté vigente en las redes sociales. Pero si queremos aportar a la ciencia, el lenguaje es ese. El nombre es científico. Por eso en nuestra lista patrón solamente consideramos los nombres científicos, porque si quieren hablamos en un momento acerca de los nombres comunes. Creemos que no es un tema atingente a una lista patrón. Yo no he hecho una guía de campo de las aves de Chile. He hecho 4. Y no estoy trabajando desde el año 2023. Estoy trabajando desde el año 95 con las aves de Chile. Entonces, involucrarme en el tema de las aves es que me obligó o me empujó
hacer una propuesta o a ordenar para mí el caos de cuál es el listado de las aves de Chile. Entonces, esta propuesta es una propuesta editorial. Como autor, nosotros como autores entregamos a la comunidad, a partir de nuestra experiencia en el tema aves, tomando la taxonomía de la ciencia oficial, pero hacemos una propuesta de cómo ordenar el listado de nuestras especies. Ojo, araya, marín y barros son lo mismo, son propuestas editoriales. Son un grupo que se reúne y que elabora un listado y lo entregan a la comunidad desde una apuesta editorial. Marín fue solo, ni siquiera involucró a otros. Él solo construyó su lista patrón y la entregó a la comunidad de interesados en el tema. Araya, Salaberry, Mili y Bernal, me parece que son los autores, toman el trabajo inicial de Araya, Mili y Bernal con su guía de campo y lo transforman en una lista patrón para hacer un documento más asequible. Y Barros, Jaramillo y Smith hacen lo mismo. Ellos lo que hicieron fue tomar los criterios de los norteamericanos, de la Cornell Lab, y lo aplicaron a un listado de aves chilenas. Entonces, no es que estemos apostando o nos estemos introduciendo en un área que no nos compete. Tenemos la misma competencia que los anteriores autores para poder proponer a la comunidad una lista patrón. La diferencia nuestra es que en nuestro texto damos las justificaciones editoriales para los criterios que utilizamos, no solo para estas dos listas, sino también para el tema del territorio geográfico que involucra la lista patrón, el uso de la taxonomía vigente, para el tema del uso o no uso de los nombres comunes o los nombres en inglés de las diferentes especies, y un aporte de la lista patrón que tiene que ver con los códigos de residencia, es decir, cómo clasifico a las especies. Nosotros las clasificamos como residentes, visitantes, accidentales y errantes. Los otros autores usan otros criterios. Los nuestros se parecen mucho a los de Araya, pero Barros, Smith y Jaramillo utilizan los criterios norteamericanos. Por eso en su listado aparece el concepto de extinto. Nosotros nos parece que extinto no aplica para un listado o para criterios de una lista chilena. Y Marín utiliza criterios que se parecen un poco a los de Heimar, a los del libro Birds of Chile de los años 20 o años 30. Entonces nuestro conocimiento y nuestra discusión personal y nuestras necesidades nos llevan a hacer lo mismo que son los otros autores, a hacer una apuesta editorial. Solo si la comunidad, entregado el documento, solo si la comunidad ve que cobra sentido o que tiene algún sentido y la acepta y lo incorpora dentro de su trabajo, citándola o comentándola, es que va a tener algún tipo de validez o de trascendencia. Creemos que tenemos todas las competencias para poder proponer a la comunidad un listado como este con la misma seriedad que los autores anteriores. La lista patrón está en formato físico. La quisimos hacer en formato físico porque queríamos tener el libro, aparte que trae un checklist donde uno puede ir rellenando las especies que uno ha visto y las subespecies también. Por eso tenía que ser en formato físico. Pero esta lista va a estar disponible en otro formato, va a estar accesible a la gente en otro formato. Sí, como PDF, probablemente en el futuro próximo. A nosotros nos interesa que el tema se discuta y que la comunidad se documente del tema de lo que son las listas patrones. De hecho, en primer momento la idea era que fuese digital, pero consideramos que era necesario la edición en físico, sobre todo para los que nos gusta el librito, el papel. Y más de papel. Sí, es un número bien acotado de ejemplares, es como más de colección, por decirlo de alguna manera. Yo lo veo así. Sí. Son poquitas. Sí, entonces todavía se pueden adquirir a través de Museo de Ediciones, pero también después va a estar disponible en PDF para quien la quiera tener. Pero nosotros, como dije hace un rato, la intención siempre de nosotros fue de que, aparte de que este libro llegue a la academia, al ornitólogo, al que está trabajando en investigación de aves, que también llegue a la gente que no es de la academia, porque es el observador amateur, el que está aprendiendo de aves y todo eso. Si bien es un libro bien técnico, pero considero que todos aquellos que nos decimos estar obsesionados por las aves, debemos conocer todos los aspectos de las aves, más allá del simple hecho de la contemplación. También debemos conocer sobre la historia de la ornitología, de las mismas aves, la historia biológica, historia natural. Y esto es parte de la historia de las aves de Chile, así como las otras listas patrones también, chiricoca, marín y araya. Entonces, la idea es que también la gente se empape de esto. Mi hija me preguntó: papi, ¿cuántas especies de aves tiene Chile? Y yo, como papá informado en el tema, le dije: mira, hija, según Araya tiene 459 especies. Según Marín son 438 especies. Pero según Barros et al.
son 498 especies. Pero hija mía, no te olvides que según EBER, para el año 23 son 548 especies. Y mi hija miró y me dijo, salta para el lado. Y me di cuenta que la respuesta, probablemente la respuesta más informada que puede haber dado cualquier papá en este país, era pésima respuesta. Sí. Era una pésima respuesta. Era una respuesta que no contestaba la pregunta simple de ello de cuántas especies tiene Chile. Ahora, con este libro yo le digo 455 especies y nos vamos a tomar helado. Así de simple. Sí. Y creo que ese número es razonable. Porque si piensas que en el último Global Big Day, con todos viendo pájaros en todo Chile, llegaron con suerte a las 330 y tantas especies, es porque ese es el número razonable. Y ahora estoy viendo IBER Chile, 564 especies. No, pues no pasa nada. No, y otra cosa, cuando tú te vas a Beer of the World y te vas al listado, que nosotros lo vimos también, ya el número no es 500 y tantas, y llega a las 600. 600, Sí. sí. Claro, y ahí tú dices, ¿pero cómo 600? Claro, porque te incluyen todos los patos exóticos, todos los loros exóticos, todas las especies domésticas. Con un criterio inclusionista incluso para especies de corral, Claro, claro. de cría artificial. Y si el Estado de Chile decide hacer un trabajo con esa lista, Claro. el gobierno de Chile, el Ministerio de Ambiente, Claro, ahí, ¿cuántas especies hay? 600, y creo que eran 603 especies, no me acuerdo muy bien. 600. sí, lo mismo. Sí. Llegaba a 600 especies. Sí, entonces es complejo. Entonces eso es lo que viene a resolver, como para ir ya finalizando, viene a resolver este tipo de libro. Viene a darte una respuesta un poco más cercana a la realidad de lo que es la riqueza de aves en tu país. Eso en esencia. Simple y contundente. Sí.